Nadie en el hospital podía imaginarlo. Era una noche tranquila, casi demasiado tranquila, y sin embargo, para Lucía y Mateo, esa sería la noche que dividiría sus vidas en un antes y un después. A las 2:17 de la madrugada, el llanto de su primer bebé llenó la sala de parto. Ellos se miraron con los ojos brillantes, temblando entre cansancio y felicidad. Después de años intentando ser padres, finalmente lo habían logrado. Era el momento que habían esperado toda la vida. Pero mientras sostenían a su hijo por primera vez, algo comenzó a cambiar. Muy sutil al principio, casi imperceptible. Una enfermera frunció el ceño, otra pidió silencio. En segundos, la atmósfera se volvió pesada, tensa, diferente. El bebé, que había llorado con tanta fuerza, dejó de hacerlo, y el silencio que siguió fue tan profundo que les atravesó el alma. Lucía sintió que el mundo se le derrumbaba. Mateo no sabía si debía gritar, correr o rezar, y mientras el equipo médico se movía con una ergue ensella que helaba la sangre, una única frase escapó de la boca de una doctora: necesitamos actuar ya. En ese instante, todo cambió. La felicidad recién estrenada se convirtió en miedo puro. El sueño de ser padres estuvo a punto de desmoronarse antes de que el amanecer tocara el vidrio de la ventana. Y, querido espectador, conozca la historia que conmovió a todos los que estuvieron allí. La historia de cómo una pareja, en la noche más esperada de sus vidas, se vio obligada a enfrentar una tragedia inesperada. Una tragedia que casi les arrebata todo lo que acababan de recibir, que ocurrió en esa sala. Y cómo lograron sobrevivir a la noche más cruel y milagrosa de su existencia es algo que necesita ser contado. Lucía y Mateo habían esperado ese momento durante 6 años. 6 años de intentos, de esperanzas que se elevaban solo para estrellarse contra la realidad, mes tras mes. 6 años de visitas a médicos, de tratamientos de fertilidad, de procedimientos dolorosos tanto física como emocionalmente. 6 años de ver a amigos y familiares anunciar embarazos con facilidad mientras ellos luchaban en silencio con una batalla que nadie más podía ver. Se habían conocido en la universidad, 2 jóvenes con planes sencillos y sueños grandes. Mateo estudiaba ingeniería, Lucía trabajaba en diseño gráfico. Se enamoraron con esa intensidad que solo existe cuando tienes 20 y pocos años y el futuro parece infinito. Se casaron 3 años después, en una ceremonia pequeña pero perfecta, rodeados de las personas que más amaban. Los primeros años de matrimonio fueron como los de cualquier pareja joven, descubriendo cómo vivir juntos, construyendo una vida desde cero, aprendiendo a navegar los altibajos de una relación comprometida. Y como muchas parejas, habían asumido que cuando llegara el momento de tener hijos, simplemente sucedería. Porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Decides que estás listo, dejas de usar protección, y en unos meses estás celebrando un embarazo. Pero para Lucía y Mateo, no fue así. El primer año de intentos fue frustrante pero no alarmante. Los médicos decían que era normal, que podía tomar tiempo, que no se preocuparan. El segundo año trajo más preocupación. Comenzaron con pruebas básicas. Todas salieron normales. No había razón aparente por la que no pudieran concebir. Y sin embargo, mes tras mes, la prueba de embarazo mostraba una sola línea. El tercer año fue cuando realmente comenzaron los tratamientos, medicamentos de fertilidad que hacían que Lucía se sintiera hinchada y emocional. Procedimientos invasivos que reducían algo tan íntimo como crear vida a un acto clínico y programado. Y con cada intento fallido, un pedacito de esperanza moría. Mateo veía a su esposa sufrir y se sentía impotente. Lucía lloraba en el baño cada vez que llegaba su periodo, y él no sabía cómo consolarla porque él también estaba roto. Ambos comenzaron a evitar reuniones familiares donde habría niños. Dejaron de seguir en redes sociales a amigos que anunciaban embarazos. No era por maldad, sino por supervivencia emocional. El cuarto y quinto año trajeron más tratamientos, más sofisticados y más caros. Inseminación artificial. Luego, fertilización in vitro. Cada procedimiento venía con esperanza renovada y con el terror de otra decepción. Las finanzas de la pareja
se tensaron. Los ahorros que habían planeado para una casa se fueron en tratamientos médicos. Pero ambos estaban de acuerdo, harían lo que fuera necesario. Hubo momentos oscuros durante esos años, momentos en que Lucía sugería que quizás deberían rendirse, considerar la adopción o simplemente aceptar una vida sin hijos. Momentos en que Mateo se preguntaba si su matrimonio podía sobrevivir a la presión constante de esta batalla interminable. Hubo peleas que surgían de la frustración más que de desacuerdos reales. Hubo lágrimas derramadas en silencio en la oscuridad de la noche. Pero también hubo momentos de una ternura devastadora. Mateo sosteniendo a Lucía, mientras ella lloraba después de otro ciclo fallido. Lucía recordándole a Mateo que lo amaba sin importar qué, que él era suficiente incluso si nunca tenían hijos. Los dos aprendiendo que el amor verdadero no es solo la alegría compartida, sino también el dolor compartido. Fue en el 6º año, después del 4º intento de FIV, cuando finalmente sucedió. La prueba de embarazo mostró 2 líneas. Lucía la miró durante 5 minutos completos, sin atreverse a creer. Cuando finalmente se lo mostró a Mateo, ambos lloraron, pero era un llanto cauteloso, temeroso. Habían aprendido a no celebrar demasiado pronto. Las primeras semanas fueron agotadoras emocionalmente. Cada pequeño dolor, cada síntoma extraño, los mandaba a pánico. Lucía hacía pruebas de embarazo cada pocos días solo para confirmar que seguía siendo real. Mateo la acompañaba a cada cita médica, sosteniendo su mano con tanta fuerza que a veces le dolía. El primer ultrasonido fue mágico. Ver ese pequeño parpadeo en la pantalla, el latido del corazón apenas formado. La técnica sonrió y les dijo que todo se veía perfecto. Y por primera vez en 6 años, Lucía y Mateo se permitieron creer que esto realmente iba a suceder. Los meses de embarazo pasaron en una mezcla de alegría y ansiedad. Cada hito era celebrado como un milagro. 12 semanas en 20 semanas, en viabilidad en 3er trimestre. Lucía leía obsesivamente sobre desarrollo fetal, sobre qué esperar durante el parto, sobre cuidado del recién nacido. Mateo preparaba la habitación del bebé con un cuidado meticuloso, pintando las paredes de un amarillo suave y neutral, armando la cuna que habían comprado después de mucho deliberar. Compartieron la noticia con la familia después del primer trimestre. Hubo lágrimas de alegría, abrazos apretados, celebraciones. Todos sabían cuánto habían luchado esta pareja. Todos habían sido testigos silenciosos de su dolor durante años. Y ahora, finalmente, podían celebrar con ellos. Pero con la alegría venía también el miedo. Lucía desarrolló una ansiedad intensa conforme se acercaba la fecha de parto. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si después de todo este camino perdían al bebé al final? Los médicos la aseguraban que todo estaba bien, que el embarazo había progresado perfectamente, que no había razón para preocuparse, pero el miedo era irracional. Era el peso de 6 años de decepciones, de esperanzas rotas, de aprender que nada está garantizado. Lucía tenía pesadillas donde daba a luz a un bebé que no lloraba, que no respiraba. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, y Mateo la sostenía hasta que volvía a dormirse. Mateo también tenía sus propios miedos, aunque trataba de no mostrarlos. Miedo de no ser buen padre, miedo de que algo saliera mal durante el parto, miedo de perder a Lucía, porque había leído sobre complicaciones, sobre emergencias obstétricas, pero guardaba estos miedos para sí mismo, porque Lucía ya cargaba suficiente ansiedad. La fecha estimada de parto era el 15 de octubre. Prepararon una maleta para el hospital semanas antes. Tenían el asiento del auto instalado y revisado 3 veces. Habían tomado clases de parto, habían leído todos los libros, habían hecho todo lo que se supone que deben hacer los padres primerizos. Y entonces, en la madrugada del 12 de octubre, 3 días antes de lo esperado, las contracciones comenzaron. Lucía despertó a Mateo a la 1 de la mañana. Las contracciones eran todavía espaciadas, pero regulares. Llamaron al hospital, donde una enfermera les aconsejó esperar un poco más en casa hasta que las contracciones estuvieran más cerca. Así que esperaron, contando minutos entre cada ola de dolor. A las 2 de la madrugada, decidieron que era momento de ir. El viaje al hospital fue surreal. Las calles estaban vacías, iluminadas solo por las luces de la calle. Mateo conducía con cuidado extremo,
mientras Lucía respiraba a través de las contracciones en el asiento del pasajero. Ambos estaban asustados y emocionados en igual medida. Llegaron al hospital a las 2:15 de la madrugada. Una enfermera los recibió en la entrada de emergencias con una silla de ruedas. Llevaron a Lucía directamente a una sala de parto. El personal era eficiente, calmado, reconfortante. Todo parecía estar yendo exactamente como debía. El doctor de guardia examinó a Lucía y confirmó que estaba en trabajo de parto activo, dilatación de 6 centímetros, progresando bien. Probablemente unas horas más Lucía pidió la epidural, que fue administrada rápidamente. El alivio del dolor intenso fue inmediato. Mateo se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de Lucía. Ambos estaban agotados, pero completamente despiertos, alimentados por pura adrenalina. Hablaban en susurros sobre el futuro, sobre llevar al bebé a casa, sobre cómo serían sus vidas a partir de este momento. Las enfermeras entraban regularmente para revisar el progreso. Todo avanzaba normalmente. A las 2:10 de la madrugada, Lucía estaba completamente dilatada. Era momento de pujar. Los siguientes minutos fueron una mezcla borrosa de instrucciones médicas, respiraciones profundas y esfuerzo intenso. Lucía pujaba con cada contracción mientras Mateo la animaba, diciéndole que lo estaba haciendo increíble, que casi estaban ahí. Y entonces, a las 2:17 de la madrugada, con un último empujón, el bebé nació. El llanto que llenó la sala fue el sonido más hermoso que Lucía y Mateo habían escuchado jamás. Un llanto fuerte, indignado, vital. La doctora levantó al bebé anunciando que era un niño un niño perfecto. Lo colocaron sobre el pecho de Lucía por un momento. Ella lo miró. Este ser diminuto y arrugado que había crecido dentro de ella durante 9 meses. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mateo también lloraba, besando la frente de su esposa, mirando a su hijo con asombro absoluto. Habían esperado tanto, habían luchado tanto, y finalmente estaba aquí. Pero entonces, apenas unos segundos después, algo cambió. El bebé dejó de llorar. Su color comenzó a cambiar, de rosado a un tono pálido preocupante, y la alegría que había llenado la sala apenas momentos antes fue reemplazada por algo mucho más oscuro, a miedo puro y devastador. El silencio del bebé fue lo primero que alertó a las enfermeras. Una de ellas, una mujer experimentada que había asistido cientos de partos, frunció el ceño y se acercó rápidamente. Tomó al bebé de los brazos de Lucía con una urgencia controlada que hizo que el corazón de ambos padres se detuviera. Lucía intentó preguntar qué pasaba, pero su voz salió apenas como un susurro. Mateo se levantó de su silla, sus ojos siguiendo cada movimiento del personal médico que de repente se había multiplicado alrededor de su hijo. La enfermera colocó al bebé en una mesa especial con luces brillantes. Otra enfermera se unió a ella. Comenzaron a hacer cosas que Lucía y Mateo no entendían. Succionando las vías respiratorias, estimulando al bebé, hablando en términos médicos que sonaban como otro idioma. El doctor que había asistido al parto se acercó también, su expresión seria. Revisó al bebé rápidamente mientras las enfermeras continuaban trabajando, y entonces pronunció las palabras que helaron la sangre de los nuevos padres. Necesitamos actuar ya. En cuestión de segundos, más personal médico entró a la sala. Alguien presionó un botón en la pared que hizo sonar una alarma. Una voz salió del altavoz pidiendo un equipo de neonatología de emergencia a la sala 3. Lucía intentaba levantarse de la cama, pero aún estaba conectada a monitores, aún recuperándose del parto. Su voz se elevó en pánico, preguntando qué le pasaba a su bebé, por qué no lloraba, por qué se lo habían quitado. Mateo estaba paralizado, atrapado entre correr hacia su hijo y quedarse con su esposa. Una enfermera, notando el pánico de los padres, se acercó a ellos con una calma profesional que contrastaba terriblemente con el caos al otro lado de la sala. Les explicó en voz baja que el bebé estaba teniendo dificultades para respirar, que su saturación de oxígeno había bajado, que el equipo estaba haciendo todo lo posible. Dificultades para respirar. Las palabras resonaron en la mente de Lucía como un eco. Su bebé, que había estado dentro de ella apenas minutos atrás, seguro y protegido,
Ahora no podía respirar. El equipo de neonatología llegó corriendo, empujando una incubadora móvil. El neonatólogo, un hombre de mediana edad con movimientos precisos y rápidos, tomó control de la situación inmediatamente. Evaluó al bebé con ojos expertos mientras daba órdenes al equipo. Lucía y Mateo solo podían observar desde la distancia. Veían a su hijo bajo esas luces brillantes, tan pequeño, tan vulnerable, rodeado de manos extrañas que hacían cosas que parecían demasiado invasivas para algo tan frágil. Veían tubos, máscaras, equipos cuyo propósito no entendían. El neonatólogo finalmente se giró hacia los padres. Su expresión era seria, pero controlada. Les explicó que el bebé tenía lo que parecía ser síndrome de dificultad respiratoria, que sus pulmones no estaban expandiendo adecuadamente, que necesitaban llevarlo a la unidad de cuidados intensivos neonatales inmediatamente para estabilizarlo y determinar la causa exacta. Preguntó si tenían alguna pregunta, pero ni Lucía ni Mateo podían formar palabras coherentes. Sus mentes estaban atrapadas en un loop de terror. Su bebé estaba en peligro. Su bebé podría morir. Después de 6 años de lucha, después de 9 meses de embarazo, después de horas de parto, podrían perderlo en cuestión de minutos. El neonatólogo les dio un momento para ver al bebé antes de llevárselo. Lucía extendió una mano temblorosa y tocó el pie diminuto de su hijo. Mateo puso su mano sobre la cabeza del bebé, sintiendo el calor de esa piel nueva. Ambos lloraban silenciosamente, sin poder creer que esto estaba sucediendo. Y entonces se lo llevaron. El equipo salió corriendo de la sala, empujando la incubadora, dejando atrás a 2 padres destrozados. El silencio que quedó después era ensordecedor. Lucía sollozaba, su cuerpo sacudido por lágrimas incontrolables. Mateo la sostenía, pero él también estaba llorando. La enfermera que se había quedado con ellos les hablaba con suavidad, diciéndoles que su hijo estaba en las mejores manos, que el equipo de la UCIN era excepcional, que harían todo lo posible. Pero las palabras sonaban huecas, porque todo lo posible no garantizaba nada. Todo lo posible significaba que había una posibilidad de que no fuera suficiente. Pasaron los minutos. Cada uno se sentía como una hora. Lucía necesitaba ser revisada por el doctor, asegurarse de que no había complicaciones del parto. Pero ella apenas podía enfocarse en lo que le decían. Su mente estaba completamente con su hijo, 2 pisos arriba en la UCIN, luchando por respirar. Mateo tomó una decisión. Le dijo a Lucía que iba a subir, que iba a ver a su hijo, que volvería con noticias. Lucía asintió, sabiendo que uno de ellos necesitaba estar allá. Mateo salió de la sala prácticamente corriendo. Encontró la UCIN, guiándose por las señales en las paredes del hospital. Era una unidad con acceso restringido. Tuvo que llamar a un intercomunicador y explicar quién era antes de que lo dejaran entrar. Una enfermera lo recibió. Le dio instrucciones sobre lavarse las manos, sobre las reglas de la unidad. Lo llevaron a donde estaba su hijo, y lo que Mateo vio le rompió el corazón. Su bebé estaba en una incubadora, conectado a lo que parecían docenas de cables y tubos. Un tubo pequeño en su nariz le proporcionaba oxígeno. Había sensores pegados a su pecho diminuto. Monitores parpadeaban con números y gráficas que Mateo no entendía. Pero lo más terrible era lo quieto que estaba el bebé. No lloraba, apenas se movía. Sus ojos estaban cerrados, y su color no era el rosado saludable que Mateo había visto brevemente después del nacimiento, sino un tono pálido que se veía completamente equivocado. Una enfermera de la UCIN se acercó a Mateo con voz amable pero directa. Le explicó la situación. El bebé estaba respirando, pero con mucha dificultad. Habían hecho radiografías de sus pulmones que mostraban líquido que no había sido expulsado completamente. Estaban administrándole oxígeno suplementario y monitoreando constantemente sus signos vitales. El neonatólogo llegaría pronto para hablar más detalladamente sobre el diagnóstico y el plan de tratamiento. Por ahora, el bebé estaba estable, pero la situación era seria. Mateo escuchaba, intentando procesar la información, pero su mente seguía regresando a la misma pregunta. ¿Sobreviviría su hijo? La enfermera no podía darle una respuesta definitiva,
dependía de cómo respondiera al tratamiento. Las próximas horas serían críticas. Pero el bebé era un luchador, añadió ella, intentando ofrecer algo de consuelo. Había nacido con buen peso, a término. Eso jugaba a su favor. Mateo se quedó de pie, junto a la incubadora, mirando a su hijo, este pequeño ser que había esperado durante 6 años, este niño que representaba todos sus sueños, todas sus esperanzas, y ahora estaba luchando por su vida en las primeras horas de existencia. Puso su mano sobre el plástico de la incubadora, lo más cerca que podía estar de tocar a su hijo, y susurró palabras que no estaba seguro que el bebé pudiera escuchar, pero que necesitaba decir de todas formas. Le dijo que lo amaban, que había sido esperado durante tanto tiempo, que por favor luchara, que por favor se quedara, que su mamá lo estaba esperando, que tenían toda una vida planeada. Para él las lágrimas caían libremente por el rostro de Mateo. Mientras hablaba, otras familias en la U, C y N lo miraban con expresiones que mezclaban comprensión y su propio dolor, porque todos allí estaban pasando por sus propias batallas, sus propios miedos. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Mateo sabía que tenía que volver con Lucía. Ella necesitaba saber cómo estaba su hijo. Necesitaba escuchar que, aunque la situación era aterradora, el bebé estaba siendo cuidado. Tomó una foto del bebé con su teléfono, aunque le temblaban tanto las manos que casi no podía sostenerlo. Miró a su hijo una vez más, memorizando cada detalle de ese rostro diminuto, y luego salió de la U, C y N con pasos pesados. El camino de regreso a la sala de parto fue el más largo de su vida. Cada paso lo llevaba de vuelta a Lucía, y cada paso lo acercaba al momento en que tendría que decirle lo que había visto. ¿Cómo describirle la fragilidad de su hijo, el miedo que sentía, la incertidumbre que los rodeaba? Cuando entró a la sala, Lucía lo miró con ojos desesperados, buscando en su rostro alguna señal de que todo estaría bien. Y Mateo intentó sonreír. Intentó ser fuerte, pero terminó derrumbándose. Se sentó en el borde de la cama y lloró en los brazos de su esposa. Le contó lo que había visto, le mostró la foto, y juntos lloraron por su hijo, por el sueño que había comenzado con tanto júbilo y que ahora se había convertido en una pesadilla. Pero en medio de ese dolor, algo más comenzó a emerger. Una determinación, un compromiso inquebrantable. Su hijo estaba luchando allá arriba, y ellos lucharían también. Harían lo que fuera necesario. Estarían presentes para cada segundo de esta batalla. Porque habían esperado 6 años por este bebé. Habían pasado por infiernos para traerlo al mundo. Y no lo iban a perder ahora, no sin dar todo lo que tenían. La noche apenas comenzaba, y las horas siguientes determinarían si la familia que acababan de crear tendría la oportunidad de existir. El reloj en la pared de la sala de parto marcaba las 3:45 de la madrugada. Apenas habían pasado poco más de hora y media desde que el bebé había nacido. Pero para Lucía y Mateo se sentía como si hubiera transcurrido una eternidad. Lucía había sido trasladada a una habitación de recuperación. Físicamente se estaba recuperando bien del parto. No había complicaciones, ningún sangrado excesivo. Todo había salido según lo planeado, pero emocionalmente estaba destrozada. Debería estar sosteniendo a su bebé en este momento. Debería estar contando deditos, memorizando esa cara nueva, comenzando el vínculo que había imaginado durante meses. En lugar de eso, estaba acostada en una cama de hospital, conectada a una vía intravenosa, con los brazos dolorosamente vacíos. Mateo se había convertido en el mensajero entre Lucía y la UC, y N subía cada media hora para ver a su hijo, para hablar con las enfermeras, para obtener actualizaciones, luego bajaba para compartir la información con Lucía, intentando mantener un tono optimista que ninguno de los dos realmente sentía. A las 4:30 de la madrugada, el neonatólogo finalmente bajó para hablar con ellos en persona. Era el doctor Santiago Méndez, un hombre en sus 50,
con el tipo de calma que solo viene de décadas de experiencia en situaciones críticas. Se sentó en una silla junto a la cama de Lucía y comenzó a explicar la situación con más detalle. El bebé había nacido con taquipnea transitoria del recién nacido, una condición donde el líquido que normalmente llena los pulmones del bebé en el útero no se absorbe completamente durante el parto. Era más común en bebés nacidos por cesárea, pero también podía ocurrir en partos vaginales, especialmente si el trabajo de parto había sido relativamente rápido. En la mayoría de los casos, explicó el Dr. Méndez, la condición se resuelve por sí sola en 24 a 72 horas. Pero el bebé necesitaría apoyo respiratorio durante ese tiempo, monitoreo constante y posiblemente antibióticos para prevenir infecciones mientras sus pulmones se fortalecían. Lucía escuchaba, intentando procesar la información médica mientras su mente gritaba con preguntas más básicas. ¿Estaría bien su bebé? ¿Cuándo podría sostenerlo? ¿Por qué había pasado esto después de todo lo que habían pasado para llegar aquí? Mateo hizo la pregunta que ambos necesitaban responder. Preguntó directamente sobre el pronóstico. ¿Sobreviviría su hijo? El doctor Méndez fue honesto, lo cual apreciaron incluso en medio del miedo. Dijo que la gran mayoría de los bebés con esta condición se recuperan completamente sin complicaciones a largo plazo. Pero las primeras 48 horas eran críticas. Necesitaban asegurarse de que no había infección, de que no se desarrollaba otra complicación, de que los pulmones del bebé respondían al tratamiento. Le prometió a la pareja que estaba monitoreando personalmente el caso, que el bebé tenía acceso al mejor cuidado posible, que harían todo lo necesario para asegurar el mejor resultado. Después de que el doctor se fue, Lucía finalmente hizo la pregunta que había estado evitando. Preguntó si podía ver a su bebé. Las enfermeras habían estado retrasándola, diciendo que necesitaba descansar, recuperarse, pero ella no podía descansar, no mientras su hijo estaba 2 pisos arriba luchando por respirar. Una enfermera compasiva finalmente accedió, consiguió una silla de ruedas y con la ayuda de Mateo trasladaron a Lucía a la UCI en el viaje en ascensor fue silencioso. Lucía temblaba, tanto por el agotamiento físico como por la ansiedad. Mateo sostenía su mano, ofreciendo el único consuelo que podía en su presencia. Cuando entraron a la UCI, Lucía se preparó mentalmente para lo que vería. Mateo le había descrito todo. Había mostrado fotos, pero nada la preparó realmente para la experiencia de ver a su bebé de esta manera. La enfermera la llevó hasta la incubadora, y allí estaba él en su hijo. Tan pequeño, tan frágil, conectado a máquinas que parpadeaban y pitaban, que medían cada latido, cada respiración. Lucía extendió una mano temblorosa y la metió a través de una de las aberturas de la incubadora. Tocó la mano diminuta de su hijo. Los dedos del bebé se cerraron instintivamente alrededor de su dedo en un agarre débil pero real. Y algo en Lucía se rompió y se reparó al mismo tiempo. Porque sí, su hijo estaba enfermo. Sí, la situación era aterradora. Pero estaba vivo. Estaba luchando, y ella estaría ahí para cada segundo de esa lucha. Comenzó a hablarle al bebé en voz baja, le dijo que era su mamá, que lo amaba, que había esperado tanto tiempo para conocerlo, que sabía que estaba asustado, pero que no estaba solo, que ella y su papá estaban ahí y no se irían a ninguna parte. Mateo se paró junto a su esposa, su mano en su hombro, también hablándole a su hijo, creando allí en esa unidad de cuidados intensivos, bajo luces fluorescentes y rodeados de máquinas, el primer momento verdadero como familia. Las horas que siguieron establecieron un patrón que continuaría durante los próximos días. Lucía y Mateo alternaban entre la habitación de recuperación y la UCI y dormían en fragmentos de 20 o 30 minutos. Nunca más que eso. Comían cuando las enfermeras los obligaban, pero la comida no tenía sabor. Su mundo se había reducido a los números en esos monitores. Frecuencia cardíaca en saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria. Aprendieron a leer esas pantallas como un lenguaje nuevo, celebrando cuando los números subían, entrando en pánico cuando bajaban. Las enfermeras de la UCI fueron increíbles. Pacientes con las infinitas preguntas, compasivas con el miedo,
palpable. Explicaban cada procedimiento, cada cambio en el tratamiento, cada razón por la que los monitores sonaban. A las 8:00 de la mañana, 12 horas después del nacimiento, hubo una pequeña mejora. El bebé necesitaba menos oxígeno suplementario. Sus niveles de saturación se estaban estabilizando. Era progreso pequeño pero significativo. Lucía lloró de alivio cuando la enfermera compartió la noticia. Mateo la abrazó y por primera vez desde que todo había comenzado, sintieron una chispa de esperanza real. Comenzaron a llegar mensajes de texto de familiares y amigos que habían sido notificados del nacimiento, pero que aún no sabían sobre las complicaciones. Mateo tuvo que decidir qué decirles. Eventualmente optó por la verdad simple. El bebé había nacido, pero estaba en la UCI con problemas respiratorios, que apreciarían oraciones o pensamientos positivos, pero que no podían recibir visitas todavía. Las respuestas llegaron en oleadas, palabras de apoyo, ofertas de ayuda, expresiones de shock, porque todos sabían cuánto habían luchado Lucía y Mateo por este bebé, y todos habían esperado un final feliz simple. No esta complicación aterradora. A media mañana, Lucía finalmente se durmió de verdad, agotada más allá de lo que el cuerpo humano debería soportar. Mateo se sentó en una silla junto a su cama, mirándola dormir, viendo las lágrimas secas en sus mejillas. Pensaba en todo lo que habían pasado para llegar aquí. Los 6 años de intentos fallidos, el dinero gastado en tratamientos, los momentos oscuros donde habían considerado rendirse, y ahora estaban aquí, con su hijo finalmente en sus brazos, pero luchando por su vida. Se preguntaba si esto era algún tipo de prueba cósmica, si el universo había decidido que no habían sufrido suficiente. Pero rechazó ese pensamiento tan rápido como llegó. No era una prueba, era simplemente mala suerte. 1 millón de partos suceden sin complicaciones, pero el de ellos había tenido una. Y sin embargo, mientras miraba a su esposa dormir, mientras pensaba en su hijo 2 pisos arriba, Mateo sentía algo más allá del miedo. Sentía una determinación feroz, una claridad absoluta. Este bebé era suyo. Había sido esperado, deseado, luchado con una intensidad que pocas personas experimentan. Y no lo perderían. No así, no ahora. A las 2:00 de la tarde, 18 horas después del nacimiento, el doctor Méndez volvió con más actualizaciones. El bebé había seguido mejorando gradualmente. Ya no necesitaba tanto soporte de oxígeno. Sus pulmones estaban comenzando a funcionar mejor. Los análisis de sangre no mostraban signos de infección. Era, enfatizó el doctor, una muy buena señal. Todavía estaban lejos de estar fuera de peligro, pero el bebé estaba respondiendo al tratamiento exactamente como esperaban. Lucía, que había despertado para la visita del doctor, preguntó cuándo podría sostener a su bebé. Era la pregunta que había estado haciendo cada pocas horas, como si fuera lo único que importaba. Y en muchos sentidos, lo era. El doctor Méndez consideró la pregunta. Normalmente, esperarían hasta que el bebé estuviera más estable, pero también sabía que el contacto piel a piel con la madre era tremendamente beneficioso para los recién nacidos. Prometió que si el progreso continuaba durante las próximas horas, permitiría un contacto breve esa misma tarde. Para Lucía, fue como recibir un salvavidas, algo por lo que esperar, una meta tangible en medio de todo este terror abstracto. Las horas de la tarde pasaron con una lentitud agonizante. Cada revisión médica era esperada con anticipación ansiosa. Cada enfermera que entraba a la UCI era interceptada con preguntas. Lucía y Mateo se habían convertido en expertos en leer los rostros del personal médico, buscando señales de preocupación o alivio. A las 6:00 de la tarde, 24 horas después de que todo comenzara, recibieron la noticia que habían estado esperando. El bebé estaba suficientemente estable. Lucía podría sostenerlo. La preparación fue meticulosa. Las enfermeras explicaron cuidadosamente cómo funcionaría. Lucía se sentaría en una silla especial. El bebé sería desconectado temporalmente de algunos monitores, pero permanecería con el soporte de oxígeno esencial. Sería breve, tal vez 15 o 20 minutos, pero sería algo. Cuando finalmente colocaron al bebé en los brazos de Lucía,
El mundo se detuvo. Este era el momento que había imaginado durante 6 años, durante 9 meses de embarazo, durante las horas interminables de trabajo de parto. Y aunque las circunstancias eran completamente diferentes a lo que había soñado, el sentimiento era el mismo. Amor puro, incondicional, abrumador. Miró el rostro de su hijo, memorizando cada detalle. Los ojos cerrados a la nariz diminuta. Los labios perfectos, las manos que se abrían y cerraban débilmente. Este era su bebé en su milagro. Su hijo, Mateo, se arrodilló junto a la silla, su brazo alrededor de Lucía, su mano tocando suavemente la cabeza del bebé. Los tres juntos por primera vez. De verdad, una familia formada en las circunstancias más difíciles, pero una familia de todas formas. Lucía le susurraba al bebé, contándole sobre todas las cosas que harían juntos cuando salieran de allí, sobre la habitación que le esperaba en casa, pintada de amarillo y llena de juguetes, sobre los abuelos que estaban desesperados por conocerlo, sobre toda una vida de amor que lo esperaba. Los 20 minutos pasaron demasiado rápido. Cuando llegó el momento de devolver al bebé a la incubadora, Lucía no quería soltarlo, pero lo hizo, porque entendía que el bebé todavía necesitaba ese soporte médico, que esto era temporal, que pronto, muy pronto, si todo seguía mejorando, podría tenerlo en sus brazos sin restricciones. Esa noche fue la primera en que tanto Lucía como Mateo durmieron más de 1 hora seguida. El agotamiento finalmente los venció, combinado con el alivio de saber que su hijo estaba mejorando. Dormían en turnos, uno siempre despierto por si venían noticias de la UCIN. El segundo día, después del nacimiento, trajo más mejora. El bebé fue destetado gradualmente del oxígeno suplementario. Sus pulmones estaban funcionando cada vez mejor por sí solos. Los monitores mostraban signos vitales que se acercaban al rango normal. Las enfermeras comentaban que era un luchador, que había respondido al tratamiento más rápido de lo que a veces veían. Lucía y Mateo se aferraban a cada palabra positiva como si fueran salvavidas. Durante el segundo día, comenzaron a discutir nombres. Era algo que habían evitado hacer durante el embarazo. Supersticiosos de alguna manera de que nombrarlo antes de que naciera traería mala suerte. Y luego, cuando nació, habían estado demasiado aterrorizados para pensar en algo tan mundano como un nombre. Pero ahora, con la esperanza creciendo, sentían que era tiempo. Mateo sugirió Sebastián, el nombre del abuelo que había fallecido años atrás y que siempre había sido un modelo a seguir para él. Lucía amaba el nombre An Sebastián Moreno, su pequeño luchador. Le susurraron el nombre al bebé durante la siguiente sesión de cuidado canguro, como las enfermeras llamaban al contacto piel a piel. Le dijeron que se llamaba Sebastián, que significaba venerado o respetado, que era un nombre para un niño fuerte, que había luchado desde su primer aliento. El tercer día, 72 horas después del nacimiento, Sebastián fue transferido de la UCIN a la sala de cuidados intermedios. Era un paso enorme. Significaba que ya no necesitaba el nivel intensivo de monitoreo, que su condición se había estabilizado lo suficiente como para estar en un ambiente menos restringido. Las lágrimas de alivio que Lucía derramó cuando recibieron la noticia eran completamente diferentes a las lágrimas de terror de los días anteriores. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de la sensación abrumadora de que tal vez, finalmente, las cosas estarían bien. En la sala de cuidados intermedios, las reglas eran más relajadas. Lucía podía sostener a Sebastián durante periodos más largos. Podía intentar alimentarlo, aunque todavía necesitaba apoyo, porque su reflejo de succión era débil. Cada pequeño logro, cada toma exitosa, cada periodo extendido sin necesitar oxígeno, era celebrado. Mateo pasó esos días aprendiendo todo lo que las enfermeras podían enseñarle. Cómo cambiar pañales diminutos, cómo sostener apropiadamente a un bebé tan pequeño, cómo leer las señales de que Sebastián estaba cómodo o incómodo. Se convirtió en un estudiante dedicado del arte de ser padre, determinado a ser el mejor padre posible para este hijo que había luchado tanto para quedarse. Las visitas de familiares comenzaron el cuarto día. Los abuelos vinieron primero, con lágrimas en los ojos, al ver a su nieto. Compartieron la alegría de su nacimiento,
mezclada con la tristeza de saber lo que la pequeña familia había pasado. Pero sobre todo, compartieron gratitud de que Sebastián estaba mejorando. Los amigos cercanos vinieron después, trayendo flores, tarjetas, pequeños regalos. Todos comentaban lo mismo. Después de todo lo que Lucía y Mateo habían pasado para tener este bebé, era injusto que hubieran tenido que pasar por este terror adicional. Pero también señalaban que si alguien tenía la fortaleza para enfrentar esto, eran ellos. Habían demostrado durante años que no se rendían fácilmente. El quinto día, el doctor Méndez dio la noticia que habían estado esperando. Si Sebastián seguía mejorando durante las próximas 24 horas, podría ir a casa. Casa en la palabra sonaba como el paraíso, pero también traía ansiedad. En el hospital, Sebastián estaba constantemente monitoreado. Había enfermeras expertas a segundos de distancia, máquinas que alertaban si algo iba mal. En casa, serían solo ellos, dos padres primerizos sin experiencia, responsables de mantener vivo a este ser diminuto que había comenzado su vida luchando por respirar. Las enfermeras, reconociendo el miedo en los ojos de la pareja, pasaron tiempo extra preparándolos. Les enseñaron a reconocer signos de problemas respiratorios, a usar el bulbo de succión nasal, a posicionar a Sebastián para dormir de la manera más segura. Les dieron una lista de señales de advertencia que requerirían una llamada inmediata al pediatra o un viaje a la sala de emergencias. Lucía memorizó cada palabra. Mateo tomó notas detalladas. Ambos estaban determinados a hacer esto bien. El sexto día, una semana después del nacimiento más aterrador de sus vidas, Lucía y Mateo finalmente llevaron a Sebastián a casa. El viaje en auto fue el más estresante que Mateo había hecho jamás. Conducía 15 kilómetros por debajo del límite de velocidad. Se detenía completamente en cada señal de alto. Miraba el espejo retrovisor cada pocos segundos para verificar que Sebastián, asegurado en su asiento de auto diminuto, estaba bien. Cuando llegaron a su pequeño apartamento, Lucía cargó a Sebastián hacia adentro como si fuera el tesoro más precioso del mundo, porque lo era. La habitación amarilla que habían preparado meses atrás, finalmente tendría su ocupante. La cuna que habían armado con tanto cuidado finalmente sostendría a su bebé. Todos los sueños que habían tenido durante 6 años de lucha, finalmente se estaban haciendo realidad, aunque de una manera mucho más complicada de lo que habían imaginado. Esa primera noche en casa, ni Lucía ni Mateo durmieron realmente. Se turnaban para verificar a Sebastián cada 20 minutos, escuchando su respiración, tocando suavemente su pecho para asegurarse de que subía y bajaba, aterrorizados de que algo saliera mal, ahora que no había personal médico a segundos de distancia. Pero Sebastián durmió. Despertó para alimentarse, lloró con esa indignación perfectamente normal de un recién nacido, e hizo todas las cosas que se supone que hacen los bebés sanos. Las semanas que siguieron al alta hospitalaria fueron una mezcla de alegría y ansiedad constante. Cada pequeño estornudo, cada cambio en el patrón de respiración, cada momento en que Sebastián parecía más somnoliento de lo usual, enviaba a Lucía y Mateo a un estado de pánico. Visitaron al pediatra más veces de lo necesario, siempre con una nueva preocupación. El doctor, un hombre paciente llamado Dr. Herrera, los tranquilizaba cada vez. Les recordaba que Sebastián había superado completamente su condición respiratoria, aunque era un bebé sano, que los síntomas que estaban viendo eran completamente normales. Pero el trauma de esas primeras horas había dejado una marca profunda. Era difícil para Lucía y Mateo confiar en que las cosas estarían bien. Habían aprendido de la manera más aterradora posible que las cosas pueden salir mal en un instante, que la alegría puede convertirse en terror en cuestión de segundos. Lentamente, muy lentamente, comenzaron a relajarse. Sebastián seguía creciendo. Ganaba peso apropiadamente. Alcanzaba sus hitos de desarrollo a tiempo. Las revisiones médicas mostraban un bebé perfectamente sano. Lucía comenzó a disfrutar de la maternidad de formas que no había podido durante esas primeras semanas de miedo. Memorizaba las expresiones de Sebastián, sus diferentes llantos y lo que cada uno significaba, la forma en que su cara se iluminaba cuando la veía, los sonidos adorables que hacía mientras se alimentaba. Mateo se convirtió en un padre increíblemente involucrado. Cambiaba pañales,
daba biberones cuando Lucía necesitaba descansar. Paseaba a Sebastián por el apartamento a las 3 de la mañana cuando no quería dormir. Había aprendido que ser padre no era solo los momentos Instagram perfectos, era el agotamiento, la preocupación constante, la responsabilidad abrumadora, pero también era amor en su forma más pura. Un mes después del nacimiento de Sebastián, la familia tuvo su primera sesión de fotos profesional. Era algo que habían planeado hacer después del nacimiento, pero que habían pospuesto debido a las complicaciones. El fotógrafo, cuando escuchó su historia, se tomó un tiempo extra especial. Capturó no solo la alegría obvia de ser nuevos padres, sino también algo más profundo: la gratitud, el alivio, el amor que había sido probado y fortalecido por la adversidad. Había una foto en particular que se convirtió en la favorita de ambos. Era Lucía sosteniendo a Sebastián, mirándolo con una expresión de asombro absoluto, y Sebastián, con sus ojos grandes y brillantes, mirando de vuelta a su madre. Era una imagen de vínculo puro, de amor que había sobrevivido a la prueba más difícil. 2 meses después del nacimiento, Lucía y Mateo tuvieron su primera noche de sueño completo. Sebastián había comenzado a dormir periodos más largos, y ellos finalmente pudieron descansar sin el miedo constante. Despertaron esa mañana sintiéndose casi humanos otra vez. Lucía comentó que se sentía como si hubiera hibernado durante meses y finalmente estaba emergiendo. Mateo se rió, diciendo que básicamente era exactamente lo que había pasado. Pero lo más importante era que ambos se dieron cuenta de algo: habían sobrevivido. No solo Sebastián, sino ellos como pareja, como familia. Habían pasado por una de las experiencias más aterradoras imaginables y habían salido del otro lado diferentes pero intactos. Comenzaron a hablar sobre esa noche, algo que habían evitado hacer durante semanas. Procesaban juntos el trauma, las horas de terror, el miedo de perder a su hijo antes de realmente conocerlo, las lágrimas que habían derramado, la impotencia que habían sentido. Pero también hablaban sobre lo que había venido después, la fortaleza que habían descubierto en sí mismos, el apoyo increíble del personal médico, la forma en que su familia y amigos se habían reunido alrededor de ellos, y sobre todo, la resiliencia de su pequeño luchador que se había negado a rendirse. Un consejero que Lucía comenzó a ver para procesar el trauma postnatal le dijo algo que resonó profundamente. Le dijo que las experiencias traumáticas pueden dejarnos rotos, pero también pueden enseñarnos sobre nuestra propia fortaleza de formas que nunca habríamos aprendido de otra manera. Que Lucía había demostrado un coraje increíble durante todo el viaje de infertilidad y luego durante la crisis con Sebastián. Que ese coraje no desaparecería, sería parte de ella para siempre. Mateo también procesaba a su manera. Escribía en un diario que comenzó durante las noches, sin dormir en el hospital. Escribía sobre sus miedos, sus esperanzas, su gratitud, y un día decidió que cuando Sebastián fuera Mayo R, le daría ese diario, para que su hijo supiera lo querido que era, lo luchado que había sido su llegada al mundo, cuánto habían significado para sus padres esos primeros días aterradores. 3 meses después del nacimiento, durante una visita de rutina al pediatra, el doctor Herrera les dio una noticia maravillosa. Sebastián estaba completamente sano. No había efectos a largo plazo de su dificultad respiratoria inicial. Sus pulmones funcionaban perfectamente. Se estaba desarrollando exactamente como debería. Era, dijo el doctor, como si esa noche aterradora en el hospital nunca hubiera sucedido, al menos en términos médicos. Pero Lucía y Mateo sabían que no era así. Esa noche los había cambiado fundamentalmente. Les había enseñado sobre fragilidad y fortaleza, sobre gratitud y miedo, sobre amor que trasciende el terror. Los había convertido en padres no solo en el sentido biológico, sino en el sentido más profundo. Habían luchado por su hijo desde el primer segundo de su existencia, y esa lucha los había unido de formas que nada más podría haberlo hecho. 1 año después del nacimiento de Sebastián, Lucía y Mateo
organizaron una pequeña fiesta de cumpleaños. Era una celebración modesta en su apartamento, con familiares cercanos y algunos amigos. Había un pastel de vainilla con glaseado azul, decoraciones sencillas y un bebé de 1 año que estaba más interesado en el papel de regalo que en los regalos mismos. Pero para Lucía y Mateo, era mucho más que un primer cumpleaños. Era una celebración de supervivencia, de resiliencia, de cada día durante ese primer año que habían navegado juntos como familia. Durante la fiesta, la abuela materna de Sebastián, Teresa, se acercó a Lucía con lágrimas en los ojos. Le dijo que nunca olvidaría la llamada que había recibido esa madrugada hace 1 año. La voz aterrorizada de Mateo al otro lado del teléfono, tratando de explicar que el bebé había nacido, pero que algo estaba mal. El viaje frenético al hospital, las horas de espera sin saber si su nieto sobreviviría. Pero mirar a Sebastián, ahora un niño robusto y saludable, que gateaba por todas partes y se reía con abandono total, le mostraba que los milagros sí existían, que su familia había recibido uno. Mateo, escuchando la conversación, añadió algo que había estado pensando mucho últimamente. Dijo que esa noche terrible les había dado un regalo extraño, el regalo de nunca dar nada por sentado, de saber, de verdad saber, lo preciosa que es cada momento con Sebastián, porque cuando casi pierdes algo, antes de realmente tenerlo, aprendes a valorarlo de formas que otros no pueden. Cada risa de Sebastián no era solo linda, era un milagro. Cada hito alcanzado no era solo normal, era extraordinario, porque habían estado en un lugar donde la posibilidad de esos momentos había sido puesta en duda. Lucía había pensado mucho sobre esto también. Le había contado a su terapeuta que se sentía culpable a veces por ser tan sobreprotectora con Sebastián, por preocuparse más de lo que sabía que era racional, por entrar a verificar que estaba respirando varias veces cada noche, incluso 1 año después. Pero su terapeuta le había ayudado a entender que esa ansiedad era una respuesta normal al trauma, que con el tiempo disminuiría, y que mientras tanto, no estaba dañando a Sebastián con su amor cuidadoso. Al contrario, le estaba mostrando cuánto era amado. El trauma también había afectado su relación de pareja. Había momentos de tensión, especialmente durante esos primeros meses cuando ambos estaban agotados y asustados. Momentos en que el estrés salía de formas poco saludables, cuando se culpaban mutuamente por preocupaciones irracionales o cuando simplemente no tenían energía emocional para darse apoyo mutuo. Pero habían trabajado en ello, habían ido a terapia de pareja, habían aprendido a comunicarse mejor sobre sus miedos en lugar de dejarlos convertirse en resentimiento. Habían redescubierto formas de conectar que no involucraban solo ser padres, sino también ser pareja. Y habían salido del otro lado más fuertes. No perfectos, pero más fuertes, con una comprensión más profunda de que el amor verdadero no es solo los momentos fáciles, es elegir quedarse y luchar incluso cuando todo se siente imposible. En los meses previos al primer cumpleaños de Sebastián, Lucía y Mateo habían comenzado a involucrarse con un grupo de apoyo para padres de bebés prematuros o con complicaciones neonatales. Querían encontrar formas de procesar su experiencia, pero también de ayudar a otros que estaban pasando por lo mismo. Compartían su historia con nuevos padres que estaban en la UCI, aterrorizados de que sus bebés no sobrevivieran. Les mostraban fotos de Sebastián ahora, sano y próspero. Les ofrecían esperanza tangible de que las cosas podían mejorar, de que los bebés que luchan en esos primeros días pueden crecer para ser niños perfectamente normales. Mateo en particular encontró significado en esta labor. Decía que durante esos días oscuros en el hospital, lo que más había necesitado era ver un ejemplo de que todo podía salir bien. Alguien que hubiera estado donde ellos estaban y que hubiera salido del otro lado. Ahora, él podía ser esa persona para otros. El primer cumpleaños de Sebastián terminó con el niño completamente dormido, agotado por la emoción del día. Lucía lo sostenía mientras Mateo limpiaba los restos de la fiesta. Y en ese momento tranquilo, ambos reflexionaron sobre el viaje que habían hecho. Habían comenzado como una pareja que luchaba con infertilidad, luego como padres expectantes nerviosos, luego como padres aterrorizados viendo a su recién nacido
luchar por su vida. Y ahora, como una familia que había sobrevivido a todo eso y había encontrado no solo supervivencia, sino también gratitud profunda, Mateo se sentó junto a Lucía y miró a su hijo dormido. Comentó que habían pasado tantos años imaginando cómo sería este momento, tener un bebé. Y la realidad había sido completamente diferente a lo que habían imaginado. Más difícil, más aterrador, más complicado, pero también más hermoso, más significativo, más real. Porque ahora sabían lo que realmente significaba ser padres. No era solo los momentos tiernos de Instagram, era sostener a tu bebé mientras las máquinas pitaban alrededor de él, preguntándote si sobreviviría. Era encontrar fortaleza que no sabías que tenías. Era amar tan ferozmente que estabas dispuesto a enfrentar cualquier terror por ese pequeño ser. Lucía estuvo de acuerdo, dijo que si alguien le hubiera dicho años atrás todo lo que tendrían que pasar, no solo los 6 años de infertilidad, sino también esa noche terrible en el hospital, no estaba segura de que hubiera tenido el coraje de empezar el viaje. Pero mirando a Sebastián ahora, respirando tranquilamente en sus brazos, no cambiaría nada. Porque el viaje, por doloroso que hubiera sido, los había llevado exactamente a donde necesitaban estar. Tenían a su hijo, tenían a su familia, y tenían una apreciación por ambos que solo viene de casi perderlo todo. Esa noche, después de que todos se habían ido, y Sebastián estaba dormido en su cuna, Lucía y Mateo se quedaron de pie en la puerta de su habitación, simplemente mirándolo dormir. Era algo que hacían a menudo. Incluso, un año después, Mateo tomó la mano de Lucía y susurró algo que habían comenzado a decirse mutuamente durante esos días oscuros en el hospital. Algo que se había convertido en un recordatorio diario de lo que realmente importaban. Lo logramos. Y Lucía respondió con las palabras que siempre seguían ansí, lo logramos. Porque eso era la verdad. Habían sobrevivido a la noche que casi les arrebató todo. Habían encontrado fortaleza en los momentos más oscuros. Habían aprendido que el amor, el verdadero amor, no se rinde, incluso cuando todo parece perdido. Y ahora tenían toda una vida por delante. Una vida que sabían, de la manera más profunda posible, que era preciosa, frágil, milagrosa. Una vida que nunca, jamás, volverían a dar por sentado. La historia de Lucía, Mateo y Sebastián no era única. Cada año, miles de familias pasan por crisis similares en salas de parto y unidades de cuidados intensivos neonatales alrededor del mundo. Pero cada una de esas historias es profundamente personal para quienes la viven. Para esta familia en particular, esa noche de octubre se convirtió en una línea divisoria, un antes y un después. Pero también se convirtió en algo más un recordatorio constante de su propia resiliencia, de su capacidad de amar incluso en medio del terror, de su voluntad de luchar por lo que más importaba. Y cuando Sebastián fuera mayor, le contarían sobre esa noche, no para asustarlo, sino para que supiera, para que entendiera cuánto había sido amado desde el primer segundo de su vida, cuánto habían luchado sus padres para traerlo al mundo y luego para mantenerlo en el amparo. Que supiera que algunas historias no tienen finales felices simples, tienen finales complicados, desordenados, reales, finales donde las personas sobreviven no porque todo salió perfecto, sino porque eligieron no rendirse, donde el amor no conquista todo mágicamente, pero proporciona la fuerza necesaria para enfrentar lo que viene, y para que supiera que él, Sebastián Moreno, era prueba viviente de que incluso las noches más oscuras eventualmente dan paso al amanecer.